Vamos a abrir la maravillosa y poderosa palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14. Es muy importante que estemos atentos a la sabiduría, que significa comprender los principios a través del cual Dios gobierna el universo. Esto es muy importante. Hay que estar muy atentos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es sabiduría de Dios, y a través de la palabra de Dios aprendemos cómo Dios gobierna sobre el universo. Amén. O sea que es muy importante estar atentos a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el que necesite sabiduría, pídala y Él la dará en abundancia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos esta mañana sabiduría, Señor, porque la necesitamos, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, que él oraba para que el Espíritu de Dios nos diera sabiduría y el conocimiento de Dios, con el propósito de entender cómo tú gobiernas el universo, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título que se le ha colocado a esta prédica se llama Armadura de Guerra. Y le he puesto el nombre armadura de guerra porque hay un versículo que habla de eso. Pero lo que me llama la atención es que dice que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. La sabiduría de Dios es más poderosa que las armas de guerra. Y esa parte está en Eclesiastés, no lo busquéis, porque estamos en 1 Samuel capítulo 14. Eclesiastés, de ahí viene el nombre que le he puesto a la prédica. Eclesiastés capítulo 9, verso 18 dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Tremendo esto. Hay una gran diferencia que Dios coloca en aquellos que seguimos los principios y la sabiduría de Dios. Dice que hay poder en ese conocimiento de la palabra de Dios. Pero también dice que el que no está con la palabra de Dios, o sea, que peca porque va en contra de la palabra de Dios, que dice, hace mucho daño. Queremos no hacer daño, ¿cierto? Queremos andar en el poder de Dios, para que nuestra vida sea edificada en el propósito de Dios. Capítulo 14, del verso 6, registra un momento en que el hijo de Saúl, Jonatán, va con su paje de armas a donde estaba la guarnición de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y dice la escritura claramente que Jonatán y su paje de armas subieron por una montaña muy empinada, en la cual los enemigos, los filisteos, no podrían imaginarse nunca que los hebreos, o sea, el pueblo de Dios, iba a subir por esa montaña, porque era muy difícil de escalar, era muy empinada. Y me llama la atención lo que dice este hijo de Dios. Capítulo 14, verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Es muy importante entender que un paje de armas, según la escritura, es una persona, un compañero de batalla. Tremendo esto, maravilloso.
Jonathan iba con su compañero de batalla. Necesitamos tener un compañero de batalla. No podemos andar solos. Necesitamos ir acompañados de un compañero. Un compañero es aquella persona que está con uno, que no lo critica a uno, que no lo juzga a uno, sino que dice lo que dijo más adelante ese compañero de Jonathan. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Me llama la atención que Jonathan utilizó las mismas palabras de David. ¿Usted sabía que David y Jonathan eran como hermanos? Dice la escritura que se quisieron muchísimo, que se quisieron como hermanos. Y mira que Jonathan dice las mismas palabras que David le dijo al gigante. ¿Quién es este incircunciso? ¿Ah? Un gigante. Y mira lo que dice aquí más adelante. Quizás haga algo el Señor por nosotros. Mira, un hombre pensando y poniendo primero a Dios en una circunstancia de peligro, subiendo un peñasco para encontrarse con unos enemigos, y él y su fiel compañero únicamente. Atención, que esto es muy importante, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Tremendo, ¿no? Nosotros humanamente siempre pensamos que con muchos vamos a vencer. Y aquí está diciendo la escritura que este hombre de Dios, Jonathan, está diciéndole a su fiel compañero: puede que Dios haga algo nuevo hoy. Puede que Dios esta mañana haga algo hoy en tu vida y en la mía. Eso es lo que me muestra el Espíritu. Puede que Dios haga algo hoy. Y no necesita muchos. No te necesita sino a ti y a mí. Amén. A ti y a mí. ¿Por qué a ti y a mí? Porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Y cuando nosotros caminamos de acuerdo, vencemos. Amén. Dice la palabra del Señor que si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra, el Padre Dios que está en el cielo nos lo concedería. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Y dice en el verso 7, mira la actitud de un compañero. Y le contesta el paje. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Qué belleza, ¿no? ¿Ah? Hermanos, la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, tenemos que tener ese pensamiento, ¿correcto?, de ser guiados por la palabra de Dios, que es nuestro compañero, que habita en alguno de nosotros o en todos nosotros. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del que cree y que tiene fe que Dios es poderoso. Amén. Tenemos que andar con aquellos hombres y mujeres que creen que Dios es poderoso. No podemos andar con personas que nos debiliten y que ahoguen nuestra fe. Tenemos que andar con hombres y mujeres que nos ayuden a tener esa fe. Porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra. La fe es por el oír de una persona de fe. Y esa persona de fe tiene el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios es espíritu y vida en tu vida y en la mía. Amén. Dios quiere que tengamos fe, y necesitamos
un compañero leal. No que nos está juzgando ni criticando, porque el juicio no es de nosotros. Cuando tú tengas un pensamiento contra un compañero, contra alguien de tu iglesia o un amigo, no juzgues, entrégale el juicio a Dios, más bien ora por él. Amén. Para que Dios le redarguya si está equivocado o que yo estoy equivocado, juzgando mal al compañero. Esta sabiduría significa, vuelvo y repito, porque lo apunté aquí para que no se me olvidara, comprender los principios a través de los cuales Dios gobierna el universo. Dios siempre mira el corazón, no las palabras, porque las palabras pueden ser palabras lisonjeras, palabras para que los oigan los demás. Dios siempre va a mirar el corazón. Dios actúa en nuestra vida a través de lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, este hombre, Jonathan, trepaba esa montaña y Dios lo estaba viendo. Los ojos de Dios estaban puestos en Jonathan, puestos en su compañero de lucha. Y dice la escritura que este hombre, Jonathan, dijo lo siguiente: si esos filisteos que están arriba me dicen a mí que vaya, es porque Dios me los ha entregado. Mira el pensamiento. Ese no es un pensamiento de un hombre incrédulo, porque si me llaman esa guarnición, que hay un poco de filisteos, me daría miedo, ¿sí o no? Y dice este hombre, si me llaman que suba, es porque Dios me los ha entregado. Pero si ellos me dicen a mí que bajan, no me voy a mover de mi sitio. Mira las cosas tan diferentes al pensamiento humano. Y dice la escritura que los filisteos le dijeron, sube. Y dice la escritura que Jonathan y el paje de armas empezaron a subir con sus manos y sus pies porque era empinado. A veces hay que esforzarse. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, que yo te ayudo. ¿Qué estaba haciendo Jonathan y el paje? ¿Se estaban esforzando? ¿Subiendo un pico muy alto? ¿Sí o no? ¿Y qué estaban haciendo? Fueron valientes. Y por eso Dios le dio una gran victoria. Dice la escritura, si lo leen todo, que estos hombres subieron y mientras Jonathan les daba, su compañero de armas los remataba. ¿Tremendo? Me viene la palabra del Señor cuando dice, 1 echará 1000, 2 echará 10,000. Tremendo, ¿no? Por eso un compañero leal, hay poder, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Maravilloso, ¿no? Por eso tenemos que estar unidos, ser compañeros de batalla juntos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como lo dice más adelante. Dios logra grandes cosas con pocos recursos. Siempre creemos que para ser feliz o para vencer necesitamos muchos recursos. No es así. Dice la escritura que Dios se glorifica en las cosas pequeñas. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo es un árbol de mostaza? Dice la escritura que es de las semillas más pequeñas que existen. Y esa semilla, cuando se siembra, da un árbol inmensamente grande. Pues así es Dios en nuestra vida. Pero todo depende de que esa fe sea pequeñita. Pero esa fe tiene que ir acompañada de un esfuerzo, de una valentía. A mí me da temor muchas cosas, pero me esfuerzo y me enfrento a ellas. Dice la escritura, esfuérzate y sé valiente, que yo te ayudo. Amén. Entonces, esa actitud hace que el temor huya.
Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén, hermanos. Dios gobierna el universo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, porque me podéis decir, pero es que eso que usted me está hablando, hermano, pastor, me está hablando a mí del Antiguo Testamento. Perdóname, el Antiguo Testamento es la palabra del Señor. Amén. Los discípulos, la iglesia nueva, lo que leía era el Antiguo Testamento. ¿Correcto? Pero vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y pudieron discernir lo que la palabra de Dios les estaba diciendo a ellos. Ahí fue donde nació la iglesia. Amén. Romanos capítulo 13 dice lo siguiente. ¿Cuál es el título hoy? Armas de guerra. Romanos 13, bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Verso 12. Nuevo Testamento. La noche está avanzada. Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Me recuerda otra palabra del Señor en este momento que dice, cuando el día más oscuro es porque ya va a amanecer. Maravilloso. A veces en nuestra vida vemos mucha oscuridad. Y cuando estamos con el Señor, ese es el pensamiento que tenía Jonathan. Es el pensamiento de un cristiano. Entre más oscuro se ponga la situación, es porque ya va a amanecer. Mira lo que dice aquí. La noche está avanzada. O sea, está muy oscura. Y se acerca el día. Desechemos. Mira qué palabra tan fuerte. La palabra de Dios dice que desechemos lo malo y retengamos lo bueno. Amén. Desechemos el miedo y vistámonos de lo que dice Dios de nuestra vida. Amén. Desechemos el desánimo y tomemos ánimo. Amén. Desechemos todo pensamiento que vaya en contra de la palabra de Dios y tomemos la palabra de Dios, que es poder de Dios. Porque el reino de Dios no son palabras, es poder de Dios. Amén. Mira lo que dice aquí tan maravilloso. Y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Tremendo, ¿no? ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Si Cristo mora en ti, ¿quién es Cristo? La luz del mundo. ¿Ok? Si esto está oscuro, completamente oscuro, y yo enciendo el interruptor, ¿qué va a pasar? ¿Se mantienen las tinieblas? No, las tinieblas desaparecen. ¿Está claro ahí? Entonces, Cristo es la luz del mundo. La palabra mora en nosotros. Y dice la Escritura que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Nunca las tinieblas prevalecerán. Siempre lo que domina todo es la luz. O sea que si nosotros andamos en la palabra, tomamos la palabra, desechamos alguna circunstancia que estés pasando, alguna situación, deséchela. Entrégasela al Señor, entrega toda carga a Él. En ese momento eres luz. Y Dios va a mirar con ojos espirituales y te va a conceder lo que tú no puedes hacer. Porque Dios gobierna el universo por la palabra. Y si la palabra mora en ti, tú vas a ver el resultado de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nunca vuelve vacía,
sino que la palabra es prosperada a lo que Dios la ha enviado a sus hijos, que somos nosotros. Amén. Entonces, levántate, despierta, confía en el Señor y ¿qué? Él hará. Amén. Jeremías, ¿cómo se llama el título? Armas de guerra. Les estoy enseñando armas de guerra. ¿Ok? Tú no vas a ver resultados si no te armas con la palabra. ¿Ya? Te levantas por la mañana y utilizas las armas de la luz, que es la palabra de Dios. Te acuestas por la noche, le das gracias a Dios y encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Él dará el sueño a su amado, dice la Escritura. Amén. Porque el que confía en el Señor duerme confiado. Mira lo que dice aquí Jeremías capítulo 51. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Gloria a ti, Señor. Jeremías. Unos le llaman el profeta llorón. Es mejor ser llorón. Es mejor estar delante de Dios llorando, clamando. Es mejor tener un corazón sensible a las cosas de Dios y no una piedra, un corazón duro. No, tenemos que ir delante de Dios y decirle, cambia mi corazón de piedra, Señor, y coloca un corazón sensible a tu palabra, Señor. Porque quiero orar en el Espíritu, no con un corazón de piedra, porque un corazón de piedra no es escuchado. Así eran los fariseos, una piedra, duros como una piedra. Jesús los regañó y les dijo, ustedes hablan mucho, pero ustedes no dejan entrar a nadie a la salvación, al reino de Dios. Ponen muchas cosas, muchas oraciones largas, pero sus oraciones no son escuchadas. No hay que hacer largas oraciones, hay que ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito y humillado es escuchado por Dios. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Jeremías 51, 20. Yo les he enseñado a través de la palabra que Dios es Dios ¿de qué? De toda carne. ¿Sabía usted? Dios es Dios de toda carne. O sea que Dios mueve el corazón del que cree y no cree. ¿Correcto? Nosotros creímos un día porque Dios fue Dios de mí y de ti. Y Dios nos convenció. ¿Correcto? Pues Dios es Dios de toda carne. Por eso Cristo murió por los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Todos. Entonces Dios, Jesucristo nuestro Señor, murió por todos los pecadores. O sea que es Dios de todo el mundo. Amén. Nosotros no podemos tener nada contra nadie, porque nuestra lucha no es contra personas, es contra cosas espirituales de maldad que manipulan a las personas. Una situación difícil en tu vida, cualquier cosa que haya en tu corazón, eso está manipulado por espíritus que quieren engañarte. Amén. Quieren robarte la verdad de la palabra. Mira lo que dice aquí. Está hablando de Babilonia aquí, la palabra del Señor, que era un enemigo, pero fue usado por Dios para hacer la obra del Señor. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? A través de hombres. Porque Dios es de toda carne. Dios hace que puedas vencer todo obstáculo que se presente en tu vida. Tú vences porque Dios es Dios de toda carne.
Cuando tú vas a hablar con tu enemigo, entre comillas me refiero, tienes una situación difícil que resolver, el enemigo es esa circunstancia, y tú vas y le dices al Señor, armas de luz, Señor, mueve el corazón de ese hombre y mujer como bien convenga. Amén. ¿Estamos aquí? Esas son las armas de la luz. ¿Cómo llama el título? Armas de guerra. Amén. Estás diciendo, creo en ti, Señor. Tú puedes convencer a esa persona. ¿Sí o no? Que haga justicia para mi vida. Amén. Atención que esto es muy importante. En tu trabajo, Dios coloca gracia delante de mis jefes, delante de los hombres. Señor, voy a pedir trabajo. Coloca gracia delante de esa persona, Señor. ¿Ah? Entonces no vas con tus fuerzas, con tu capacidad, que es importante, pero más importante es la capacidad de Dios que la tuya. Porque Dios hace lo que tú no puedes hacer. Amén. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Porque me podés decir ahora, es que yo recalco mucho esto. Para mí el Antiguo Testamento refleja lo que en el Nuevo Testamento la iglesia, cuando fue conformada, le reveló lo mismo que estaba en el Antiguo Testamento. Mira, está diciendo lo mismo. Vamos a ir a la palabra de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice lo siguiente. Atención que esto es muy importante, hermanos. Esto es para los mayores, para los jóvenes y para los niños. Óigame bien, para que los niños empiecen desde pequeños a orar a Dios y confesar su palabra, porque las ataduras de los pequeños son más fáciles de quitar que las de los adultos. Claro que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón fue destruido todo yugo. Pero mira lo que dice aquí. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas, ¿cómo llama el título de la prédica? Las armas de guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Habla de milicia, habla de una continua guerra espiritual. Está hablando de que nosotros todos los días tenemos que estar con la palabra, guerreando, porque es sin cuartel. ¿Ya? Mira lo que dice aquí. Nuestras armas no son carnales, no es el que más grite. ¿Sí o no? No es el que tenga más músculos. Porque Goliat tenía músculos, ¿o no? Y David era un jovenzuelo. ¿Y cómo lo venció David a Goliat? Con la palabra. Con la palabra. Hoy cortaré tu cabeza. Tú vienes con armas, con jabalina, con escudo, con casco, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo soy de los escuadrones de Dios. ¡Qué belleza! Amén. Yo soy un hijo de Dios, no soy cualquier cosa. Amén. Si soy hijo de Dios, soy hijo de un rey. Soy hijo del legislador. Soy hijo del juez. Y soy hijo del mejor abogado del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si no, mira lo que dice aquí. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué está hablando la palabra de Dios si lees Romanos? Está hablando que la guerra está en tu mente. La palabra de Dios tiene que destruir en tu mente fortalezas que te impiden avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se guía, aquí. Y cuando tú vences tu mente, eres un vencedor. Porque primero tienes que vencer las fortalezas que hay en ti. Porque cuando tú vences las fortalezas que hay en ti, tú vas a vencer lo demás, porque ya eres libre. Dios vino
a deshacer las obras del diablo. Amén. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 7. Atención, que esto es importante. Yo le he estado rogando al Señor que los corazones de vosotros y el mío y del que me escucha a través de esa cámara, su corazón esté abierto a recibir esas armas de guerra. No son palabras mías, es la Biblia, es la palabra del Señor que está hablando. Yo solamente abro mi boca y leo lo que está escrito aquí. Amén. Y como vosotros tenéis el Espíritu de Dios, comprendéis las palabras que estoy hablando. Amén. Porque el que es de Dios nos escucha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor de las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. No escuchan voces extrañas. ¿Estamos de acuerdo? Escuchamos la voz de Dios, su palabra. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 7. Bendito sea el Señor. Gloria. Segunda de Corintios, capítulo 6. Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea el Señor. En mi Biblia de estudio, el capítulo 6 tiene un nombre que dice marcas del ministerio. Ministerio es servicio. En nosotros tiene que haber unas marcas. Óyeme bien. Dice la Escritura que somos cartas leídas. Tú caminas y eres una carta leída. Y esa carta leída es la palabra que mora en ti. Amén. Y mira lo que dice la Escritura. En palabra de verdad. ¿De qué está hablando? Las palabras de los hombres, de nosotros los hombres, que no son la palabra de Dios, son profanas. Profana es que van en contra de la palabra. En cambio aquí dice, la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es el verbo hecho carne. Amén. En poder de Dios. ¿Qué está diciendo? Que la palabra anda en el poder de Dios. Cuando Jesús vino del desierto, vino en el poder del Espíritu Santo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, vino en el poder del Espíritu Santo cuando estuvo en el desierto, y ahí empezó su ministerio. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, siendo Dios. Por eso dijo él, hecho hombre, el Espíritu de Dios está sobre mí, y el Espíritu de Dios está sobre ti y sobre mí ahora. Amén. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mira lo que dice aquí. En poder de Dios con armas de justicia. ¿Cuáles son las armas de justicia? Jesucristo es la justicia, la palabra de Dios es la justicia. Y dice armas a diestra y a siniestra. Es una guerra con una espada. ¿Y la palabra de Dios qué es? Una espada. O sea que tú vences no con armas carnales. Tú vences con armas espirituales, la palabra de Dios. Pero si no oras, si no meditas la palabra de Dios, si no crees, si no vienes a la iglesia, si no te reúnes con tus hermanos cuando tienes un problema y pides oración, ¿cómo vas a ver resultados? ¿Ah? ¿Me hago entender? Hay resultados cuando nosotros vamos al laboratorio en química que nos enseñaron a nosotros. Hay una ley química que dice esto. Y lo aprende a uno ahí con el profesor. Y después había una clase que se llamaba laboratorio. Y nos íbamos para el laboratorio para probar si esa teoría era verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo quieres saber tú que la palabra sea efectiva si no la practicas? ¿Amén?
¿Cómo quieres coger un cuerpo musculoso en un gimnasio si no haces ejercicio? ¿Sí o no? ¿Cómo quieres ser un buen futbolista si no entrenas? Entrenémonos en la palabra de Dios. Y ahí vamos a ser una persona diestra. Lucas capítulo 11 es una palabra que conocemos, pero que tiene que ver con este tema. Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la Escritura, venció al que tenía el poder. ¿Correcto? Según la Escritura dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y cuando tú crees en Jesucristo, en su palabra, y oras y meditas la palabra, estás creyendo la palabra del Señor y por consiguiente fuiste crucificado junto con Cristo para hacerte libre de toda maldición, de todo poder del enemigo. Y ahí dice la Escritura claramente que Jesús lo venció y lo exhibió públicamente y le quitó todo el poder sobre nosotros. Tremendo, ¿no? Hay gente que dice, no hay que orar, es suficiente con creer. No. Es suficiente con creer, sí, pero hay que orar, porque la Escritura lo va a decir aquí más adelante. Lucas capítulo 11, verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿de quién está hablando? De Jesús. Que él, que Satanás, y le venció en la cruz del Calvario, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. Llevo unos meses sacando palabras, porque cada día tenemos que ir en aumento. Dice la Escritura que nosotros cada día nuestro conocimiento de Dios tiene que ir en aumento, porque a veces podemos llevar 30, 40, 50 años yendo a una iglesia y siendo los mismos. La Escritura dice que el poder de Dios dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros continuamente tenemos que ser renovados. No podemos quedar esa agua estancada, que es la palabra de Dios. Esa palabra tiene que ser como un manantial que se está moviendo para que esté libre de bacterias. Un agua emposada se llena de bichos y huele feo. Nosotros tenemos que ser ríos de agua viva, como decía así, que salten ríos dentro de nosotros, y la única forma es estar moviéndote en la palabra. Hace unos meses vengo para acá sacando versículos, palabra de Dios que la conozco, pero escribiéndola en la Biblia, escribiéndola en mis notas, para que cuando yo entre a mi lugar de oración con mi mujer, podamos orar de acuerdo a la palabra. Oye, eso es maravilloso. Y empezamos nosotros, mi mujer y yo, a declarar palabras sobre nuestros hijos. Oye, sobre nosotros primero, porque la primera casa que tú tienes que orar es tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Oras por tu casa, oras por tus hijos, ora por tu matrimonio, ora por tu trabajo, ora por tus finanzas. Hay muchas palabras que sin querer me las pedí, te las mando a tu WhatsApp, que las uso yo y son poderosas en Dios, que son almas poderosas. Y después que oras por ti, oras por tu familia, por tu mamá, porque la primera casa es tu mujer y tus hijos.
Esa es la primera casa. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa es la primera casa. Tu mujer, tu esposo y tus hijos. Es la primera casa. La segunda, tu madre, tus hermanos, tus sobrinos, tus cuñados. Esa es. Después oras por ellos. Y después oras por la iglesia. Amén. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. ¿Sí o no? Tú tienes que vencer primero con lo tuyo. ¿Sí o no? Para darle a otros lo que tú ya tienes. Amén. ¿Me hago entender? Mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 6, verso 11. Con este termino. Dice, Efesios capítulo 6, bendito sea el Señor. Armas de guerra, ¿no? Dice, desde el 10, por lo demás, hermanos míos, este es el fin de mi discurso esta mañana. Amén. Fortaleceos, atención que esto es importante, en el Señor, atención, no se distraigan, y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios. Tremendo, ¿no? Vestidos. Hay hermanos que no se visten con la armadura de Dios. No, yo soy cristiano. Yo creo en Dios. No, yo creo en algo. No necesito ir a la iglesia. Yo creo en Dios. Yo me reúno y medito la palabra y no es suficiente. Dios hizo una iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y cuando Dios venga se va a llevar ¿qué? La iglesia, que somos nosotros. ¿Ok? O sea que tenemos que estar en el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar con otros hermanos. Porque Él va a venir por su iglesia. Amén. Mira lo que dice aquí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué es sangre y carne? Personas. La lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de un campo espiritual invisible que no se ve. Las personas están manipuladas. Los vicios son espíritus. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es eso? Victoria. Amén, hermanos. Estar firmes. Porque una persona si está muerta no está firme. Si está vencida no está firme. ¿Estamos de acuerdo? Una persona está firme porque está viva. Como decía mi padre, que ya está en el reino de los cielos porque recibió a Cristo en su corazón. ¿Sabe qué decía mi padre? Donde me paro hago el roto. Esas eran las palabras y no pude comprender y decía, hola, firme, firmeza. Amén. Tenemos que ser firmes en la palabra. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Amén. Saquemos palabras poderosas, escudriña las escrituras, escríbelas y léelas en voz alta. Señor, escrito está. Jesús, ¿cómo venció al diablo en el desierto? ¿Qué le dijo? Escrito está. Tú también dile, escrito está, Señor. ¿Sí o no? Que si te tengo a ti, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor.
porque tus palabras son armas de guerra. Porque tu palabra de Dios nos ha hablado esta mañana y nos ha dicho que nuestra lucha no es contra personas, sino contra influencias de los poderes de las tinieblas que influyen sobre las personas. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a Jesucristo nuestro Señor, que hasta ahora intercede por nosotros ahí en ese trono de gracia. Y que podemos entrar confiadamente a ese monte que no podemos palpar, pero que existe, para ser liberados, para ser escuchados por ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Echamos toda tiniebla de nuestra casa, la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que ya no tienes lugar en nuestra casa, porque el que habita en nuestra casa es el Espíritu Santo de poder que habita a través de nosotros. Y declaramos bendición en nuestras casas en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos paz y gozo en el Espíritu Santo. Declaramos sanidad, fortaleza, un espíritu de poder, de amor y dominio propio en el nombre de Cristo Jesús. Y rogamos, Señor, que tú respondas por tu inmensa misericordia inmerecida en nosotros a esos anhelos y esas peticiones de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has dicho que nuestros hijos son herencia tuya y que tú los guardas, Señor. Y bienaventurado el hombre y la mujer que llena su aljaba de ellos. Gracias te damos por nuestra familia. Gracias por la casa de oración al Buen Olivo. Gracias te damos por ese gran nombre que habita entre nosotros. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a